De la mañana y comienza un nuevo día, ya es hora de hacer el café. Me conecto a nueva vida y me lleno de alegría porque sé que todo va a estar bien. En mi casa, en el auto, de camino a donde sea, entre todo lo que hay que hacer. Ya por nada me preocupo y me siento bien seguro porque cada día lo comienzo aquí en ruta. En ruta. Bueno, muchachos, vamos a darle la bienvenida a nuestro amigo Magdiel Narváez. Palabra viva. Buenos días, Magdiel. Sobreviviente de Semana Santa. Wow. Sí, tacho, fue dura. De las más duras que he tenido en mi vida. Muchísimos lugares, ¿verdad? Por lo menos en dos de ellos, ¿verdad? La Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo de Vega Alta, a quien envío un grato y gran saludo a su pastora, la reverenda Marta Ramírez, y su esposo Kennedy Cruz. Ahí estuvimos en los dobles cultos de los domingos y del viernes, y después también en mi iglesia cristiana, el Sendero de la Cruz, estaba por las noches. Interesante, todos los cultos llenos, mucha gente. Qué bueno. Sí, hay hambre de la palabra, uno cree que no, pero la hay. En cuyo caso me tomó el atrevimiento, en el buen ánimo, la palabra, de exhortar a todos los ministerios de predicación que se esfuercen por llevar el mejor mensaje que puedan en este tiempo tan difícil. Nuestra gente necesita palabra de aliento, de esperanza, de fe, de amor, de reconciliación, de restauración. Y un predicador, una predicadora, tienen una oportunidad tan grande de pararse en un púlpito y desde allí esgrimir una palabra de parte del Espíritu de Dios que tiene un poder exquisito sobre todo el que la recibe. Podemos hacer más y debemos hacer más. Bien. Bueno, gracias por la bienvenida. En la mañana de hoy, yo quisiera retomar el tema de la resurrección de Cristo. Porque cuando uno le echa un vistazo a la historia de la iglesia, siglo I, uno se da cuenta que la resurrección ocurre en el año 33. Hay quienes hablan de un desajuste que hay en tiempo y se supone que es en el 31, porque hay 2 años ahí perdidos, de eso hablamos otro día. Vamos a partir del 33. Y tan pronto Cristo resucita, está unos días más en la tierra, ministrando en un cuerpo glorificado, según plantea la Escritura, a sus discípulos, a sus seguidores y a gente que no son sus seguidores o no son sus fanáticos. Vamos a hablar de eso ya mismo. Y de inmediato, después del día de Pentecostés, a los 40 días de la celebración de la Pascua, la iglesia primitiva, en otras palabras, el grupo de personas que creyeron en lo mismo y tenían todo en común y estaban en un solo lugar, reciben la llenura del Espíritu Santo. Hago énfasis en la frase la llenura del Espíritu Santo, y salen a proclamar el Evangelio, las buenas nuevas. Pero ¿cuál era el centro de la predicación de esta gente? ¿Cuál era el tema inevitable, el tema principal, el corazón del mensaje de esta iglesia a nivel bíblico y a nivel histórico? Porque la gente que está planteando que hemos inventado un cuento sobre la existencia de Cristo
y que estamos creando un mito sobre su resurrección, tienen que conocer que esto no es solamente un relato bíblico que se cree por fe. Esto también tiene elementos históricos envueltos. Porque este es el corazón del mensaje de esta iglesia. Eso fue lo que se escribió. Bueno, es que la historia también tiene datos. Quizás no necesariamente tengo un dato específico que diga a nivel histórico que Cristo se levantó de los muertos, pero tengo un dato histórico que me dice que hay un sinnúmero de sus seguidores, incluyendo sus principales seguidores, que murieron proclamando la resurrección de Cristo. Y la pregunta que uno tiene que hacerse es, ¿la gente está dispuesta a morir por una mentira? Así de fácil. La gente está dispuesta a que los crucifiquen. No es que te dieron un veneno para que te acabaras en 2 segundos, ni te sentaron en una silla eléctrica para que salieran de ti. No. Que te crucifiquen, que te tengan preso, que te apaleen, que te muelan, te suban en una cruz, que te metan preso, que te apaleen, que te corten la cabeza, simplemente porque tú estás diciendo que este Galileo, que dijo que era el Hijo de Dios, que mataron en una cruz, tú estás testificando que acaba de resucitar y que regresa. Esto es un planteamiento genuino. Y vuelvo, este era el mensaje exclusivo y principal de la iglesia. Cuando uno empieza a leer la historia del movimiento judío, no judeocristiano ni cristiano, judío, del siglo I, uno se da cuenta que una de las cosas que más rabiaban a los judíos del siglo I era que hubiera judíos diciendo que Jesucristo era el Mesías y que había resucitado. Si era mentira, no tenían por qué perder el tiempo. Usted no pierde el tiempo con las mentiras. Entonces, ¿por qué lo estaban persiguiendo? Porque el mensaje era contundente, porque la gente empezó a creer de verdad por la pasión que esta gente proclamaba, y entonces dijeron, vamos a acabar con esta gente, porque ellos no creían, pero les estaba malo que otros creyeran. ¿Y por qué estaban creyendo? Por la convicción de esa predicación. Tú no puedes coger 500 personas y meterlas en un salón y decirle, bueno, señores, vamos a gestar un plan. Necesitamos convencer a la gente de que Cristo resucitó. Así que todos vamos a hablar lo mismo, donde estemos. Y con este convenio, quiero que sepan que tienen que estar dispuestos a que los van a matar. Bien, incluso a sus mujeres, a sus hijos. Para. Y tú vas a decir, párate, papá, espérate. A mí me está yendo bien, ¿sabes? Digo, mi esposa no tiene por qué pasar por esto, ¿ves? Entonces empiezan las diversas complicaciones al punto que entre 500 personas dicen que cada 3 personas, uno tiene una debilidad de carácter que estaría dispuesto a traicionar a los otros 2. Así que mira cuántas situaciones pudieran haber pasado en 500 personas que uno de ellos dirá, mira, ven acá, no me mates, yo te voy a decir la verdad. Esto es un rancho que tenemos bien montado entre 500. Que estamos desde ahorita diciendo que este va a resucitar, tú sabes. Eso no pasó. Eso no pasó. Poner de acuerdo 2 o 3 nada más es un lío. Muchachos, ponernos otro de acuerdo y que cuenten lo mismo. No, mano, si son puertorriqueños menos. Un puertorriqueño va a pescar y saca un pez de 8 pulgadas, pero el cuento cuando está de 6 meses ya es casi un tiburón. Porque nosotros seguimos el superlativo de la historia, ¿verdad? La hiperbolización de la redacción. Entonces, de otra parte, tenemos a un grupo de gente hoy día, algunos cristianos, trayendo al foro, a la poltrona pública, al debate, que lo que ha pasado es la alteración de los textos de los evangelios y la manipulación de una información por culpa de Constantino.
Yo digo, wow. Así que es duro. ¿Por qué digo eso? Mi hermano, Constantino es del siglo IV. ¿Usted me quiere decir a mí que lo que los cristianos creemos hoy es exclusivamente una manipulación de la Iglesia Católica montada por un emperador bizantino radicado en Istambul, antiguamente llamada Constantinópolis, la ciudad de Constantino, que alteran los textos bíblicos, que deciden quiénes son los textos que entran en el canon, que dejan apócrifos afuera? Después del año 325 después de Cristo, casi 300 años después de la resurrección, hay evidencia de muchas de las cosas que hoy se acusa a Constantino, de que ya en el siglo I se venían practicando por los seguidores de Cristo. Vamos a traer por lo menos dos de ellas. Que Constantino fue el que estableció que los cristianos se reunieran los domingos para el culto al Señor. Eso es falso. Constantino lo habrá oficializado o institucionalizado. Son dos cosas distintas. Pero yo quiero que usted sepa que muchos seguidores de Jesús que no eran judíos, razón por la cual no practicaban la ley, no se reunían el sábado. Primero, porque no practicaban la ley, porque eran gentiles. Segundo, que los que guardaban el sábado eran los judíos creyentes en Jesús, que siguieron con la práctica de la ley y se reunían con los judíos que no practicaban el cristianismo, pero seguían practicando la ley y chocaban en la sinagoga por culpa de Jesús. Porque unos creían y otros no. Y en el sábado había encontronazos en la sinagoga. Tiene que leerse las cartas de la iglesia de Apocalipsis, donde el Señor dice en una de las iglesias que hay una sinagoga de Satanás. ¿Por qué de Satanás? Porque allá adentro, en el corazón de la sinagoga, los judíos que no creían en Jesús estaban acusando a los que creían de estar proclamando a un falso profeta, Mesías del pueblo. Entonces, ¿qué hacían los judíos que creyeron en Jesús? Guardaban el sábado. Una vez terminaban el sábado, que comienza al atardecer del viernes y termina al atardecer del sábado, se reunían el domingo con los gentiles que creyeron en Jesús y celebraban el domingo la resurrección de Cristo, porque la resurrección de Cristo se da el primer día de la semana, y el primer día de la semana es domingo, no es sábado. Nosotros no podemos poner el sábado a competir con la resurrección. La resurrección es el mayor evento de la vida cristiana. Pablo dice que si esto no se hubiera dado, vana sería nuestra fe. En otras palabras, el peso del evangelio, el fundamento grande del evangelio, no es ni siquiera la cruz, es la resurrección. Por causa de la resurrección, la cruz tiene sentido. Por causa de la resurrección, la salvación tiene sentido. Es un fenómeno donde lo último viene a ser lo primero. Lo último fue la resurrección, pero viene a ser lo primero en todo lo de la fe, porque le dio vida a todo lo anterior. ¿Por qué queremos saber del ministerio de Jesús? Porque resucitó de los muertos. ¿Por qué queremos saber de la vida de Pedro? Porque resucitó de los muertos. ¿Por qué vamos a Israel a visitar la casa de Pedro? ¿Quién es Pedro si no ha encontrado un Cristo resucitado? Es la resurrección lo que le dio sentido, pero decir que entonces la historia de la resurrección las montaron, que algunos vocablos sobre el regreso de Cristo y el Hijo del Hombre son manipulaciones de Constantino, tienen un problema bien grande. Porque, segundo ejemplo, porque los evangelios no es la primera redacción del Nuevo Testamento.
Los evangelios se escribieron después de las epístolas de Pablo. Los primeros documentos, los documentos más antiguos del Nuevo Testamento son las epístolas paulinas. Y aquí tenemos un señor asunto. Porque el primero que escribe en el Nuevo Testamento es uno que no caminó con Cristo. Pero también es uno que era enemigo de los que caminaron con Cristo. Uno que es judío, que hereda la ciudadanía romana, según la historia y la tradición, porque sus papás la compraron para poder comerciar, porque eran comerciantes, y él la absorbe por herencia, que está bien preparado y que algunos historiadores lo consideran con un nivel educativo a nivel de abogado, que hay otros historiadores que lo ubican como uno de los candidatos a miembro al Sanedrín y posiblemente aspirar a la clase sacerdotal. Entonces no es cualquier tipo. Comerciante, buen escritor y conocedor de toda la estructura social de su época, que no caminó con Jesús. Y empieza el debate. Pero si no caminó con Jesús, ¿qué hace hablando de Jesús? No, el que no haya caminado con Jesús no quiere decir que no conoce a Jesús. Porque a este en particular le pasó algo grande. Cristo se le apareció. Los otros caminaron con Cristo, pero a este Cristo se le apareció. Y se le apareció después de haberse ido de la tierra. O sea, Cristo se va, asciende a los cielos. Los ángeles lo despiden en el libro de los Hechos. Y de repente, unos años después, mientras se está proclamando el evangelio y se está proclamando la resurrección de Cristo, Pablo, comisionado por el Gran Sanedrín, empieza a ejecutar seguidores de Jesús, entre ellos Esteban, capítulo 7 y 8 del libro de los Hechos, y de momento, más adelante, Jesús se le aparece. Oiga bien lo que estoy planteando, conforme a la evidencia bíblica, que Cristo se le aparece a Pablo ya habiéndose ido hace un tiempo atrás en la ascensión. Y a la gente eso le crea crisis existencial. No, pero si Cristo se despidió y no ha regresado, él dijo que iba a regresar con una misión. Pero eso no quiere decir que no se pueda aparecer. ¿Dónde en la Biblia dice que Cristo no se puede aparecer? Ahora más que está resucitado y que todo el poder del cielo, de la tierra y debajo de la tierra está en él, consolidado. Entonces podemos creer en demonios que se aparecen, podemos escuchar voces demoníacas por la noche, pero no podemos entender que Cristo se puede aparecer. Yo no entiendo eso. Eso a mí me rompe la cabeza, sinceramente, que una persona cristiana esté durmiendo en la casa y porque escuchó un ruido diga, hay un demonio haciéndome daño. No puede ser un ángel. Ajá. Tiene que ser siempre lo malo, lo negativo, lo adverso. Vamos a cambiar la mentalidad un poco. Usted es hijo de Dios, usted es hija de Dios, usted merece lo mejor. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que nos da un trabajo orar para sentir a Dios, pero que por cualquier cosa sentimos el mundo del maligno. Yo no lo respaldo. Existe el mundo maligno, existen los poderes espirituales, pero yo soy hijo de Cristo, de Dios, lavado en la sangre de Cristo. Si yo voy a experimentar y a sentir algo, debe ser primero de Dios y después de lo que Dios permita. Porque ese es el orden de las cosas. Una vez yo vengo a Cristo. El conocer el poder de Dios es para sacar precisamente lo que Jesús hizo, sacar a los demonios. Del ambiente, desde uno para afuera. De hecho, o sea, donde esté el Señor, no puede estar los demonios. Mira, yo me acuerdo, ahora que tú dices eso, que cuando yo estaba en un tiempo de mi bipolaridad en high, extra high, super high, yo pensé que yo estaba endemoniado. Yo decía que no puede ser, pues yo estoy predicando y estoy viendo, bueno, pero ya después estas cosas pasan, dijo yo, buscando una alternativa. Y yo fui al Ministerio de Cristo Viene a buscar al hermano Gille para que me echara fuera los demonios. Y yo recuerdo el hermano Gille con su humildad de siempre, chico, con su camisita de manga corta. Hermanito,
Y yo le dije, pastor, me está pasando esto, y él se echó a reír. ¿Y usted ha llegado hasta aquí? Sí, aquí el ministerio cristiano. Sí, usted no está endemoniado porque esos demonios no pasan por esa puerta. Ay, ay, ay. Y yo quedé, dije, adiós. Wow. Usted debe tener otra cosa, hermano. Vamos a orar por usted. Y me abrazó y me trató súper bien. Magdiel, yo hice un comentario esta mañana en esa dirección, y es que la iglesia nos está enseñando que tenemos poder sobre el mundo espiritual, porque no solamente Dios nos invistió de perdón y salvación, nos llenó de su Espíritu Santo para que cuando nos encontremos a alguien cautivo porque sí está endemoniado, sepamos que lo podemos liberar. En el nombre de Jesús, sí, Señor. Y decía yo que eso, entiendo yo, que se ha dejado de enseñar también, porque yo creo que es necesario que un cristiano sepa que cuando en efecto encuentra algo de connotación espiritual negativa, él tiene el poder para liberar no solamente a la persona, sino el ambiente, los aires y lo que sea. Así es. Porque es lo que yo entiendo que recibí de Dios. Así es, así es. La espiritualidad que vive en un creyente que tiene la conciencia del Espíritu Santo, camina con él ese poder de Dios, que donde quiera que vaya, las tinieblas los reconocen y huyen. Y huyen. Tienen que haber escuchado testimonios de gente que al pasar cerca de personas que están experimentando con ocultismo, con santería, pueden identificar y hasta algunos ver una luz que está en ti. A mí me pasó esta mañana, lo estaba comentando. Excelente. Salía de un baño y me encontré con una persona de frente y me dice, no puedo ni siquiera acercarme, te iba a decir algo y no puedo, lo que está en ti no me lo permite. Eso es así. Sí. Ese nivel de espiritualidad es una realidad que los creyentes debemos ir cultivándolo. ¿Para qué? Para liberar a los cautivos de la opresión espiritual. Y lo que ha pasado es, como bien tú dices, Juan Carlos, o sea, hemos cambiado el mensaje tanto que ahora estamos atendiendo otras cosas que son necesarias, pero nos hemos olvidado de la opresión espiritual, de la atadura espiritual, de la posesión espiritual. Y hay gente que están oprimidos hasta más no poder, pues porque hicieron pactos que no tenían que hacer, porque se mezclaron con gente que no se tenían que mezclar, porque abandonaron y le dieron la espalda al Señor. Pues gente que Dios liberó y volvieron atrás. Y la Biblia dice que si te liberaron, vuelven 7 demonios a ti en vez de 1. En otras palabras, hay gente que abandonó lo que tenían para ponerse a inventar y hoy andan en opresiones. Algunos en opresiones espirituales y otros en opresiones emocionales. Las dos son difíciles. Y debe decirle que en ocasiones algunas opresiones emocionales son peores que las mismas espirituales. Porque la espiritualidad, la opresión espiritual, usted reprende al demonio, el demonio sale de la persona en el nombre de Jesucristo. Ahí no hay poder que se detenga. Pero la opresión emocional requiere en ocasiones que la persona busque ayuda, consejería, terapia para soltar una carga emocional que es la que se ha convertido en una opresión. Esa es la realidad. Pero para eso hay un Cristo resucitado. Porque si Cristo no hubiera resucitado, el poder del mundo espiritual no lo tuviéramos. Al Él resucitar y nosotros creer en su resurrección, ese poder habita en nosotros por medio del Espíritu Santo. ¿Cómo las personas pueden distinguir qué es una opresión espiritual o qué es, por ejemplo, la bipolaridad? Que en este caso te pasaba, pensabas que era algo más bien que estabas endemoniado. ¿Y cómo las personas pueden distinguirlo? Tienen que buscar personas que se dedican a los ministerios de liberación. Okay. Si existe una posesión demoníaca, estas personas que se dedican a orar y a buscar al Señor con, ¿verdad?, más ahínco, se supone que cualquier creyente en el nombre de Jesucristo lo puede hacer. En términos de la Biblia, por eso plantea la Biblia. Tan pronto oren por la persona y la persona confiesa que Jesucristo es su Salvador, ahí no hay demonio. Porque una persona endemoniada no puede confesar que Cristo es su Salvador. Eso, ni le sale la palabra. Yo tuve experiencia en y fuera de Puerto Rico con personas que tenían posesiones demoníacas y entonces tan pronto empezaban a hablar, tú veías que se debilitaban. Y yo les decía, vamos a orar. Y me decían, sí, vamos a orar.
repite conmigo, Señor Jesús, hasta ahí. Y tú veas que no podía, porque lo que había adentro no se lo iba a permitir. Los demonios no van a aceptar que Cristo es su Señor, aunque ellos saben que es el Señor. Entonces, eventualmente la persona cae al suelo, se le viran los ojos, porque ahí lo que está adentro empieza a manifestarse, sabiendo que el que está al lado de acá tiene el poder del Espíritu Santo y lo va a echar afuera. Y lo expulsó. Hasta ahí llegó la posesión demoníaca y la opresión espiritual. Pero las opresiones emocionales no se van así. Yo no puedo, como dice la pastora Elizabeth Guidini, exorcizar trauma. El trauma es algo que camina con la persona y que hay que ayudarlo a que lo identifique, lo trabaje, lo supere y lo perdone en Cristo para que pueda ser libre. Que hay opresiones espirituales que han traído opresiones emocionales, y la mayoría de ellas opera de una forma, porque así es que el enemigo tiene atrapada a mucha gente emocionalmente. Bien, pero una es producto de trauma, que son las opresiones emocionales, y otros son productos de posesiones, de contactos y de pactos con el mundo espiritual, y se identifican por el proceso de liberación. La persona que está poseída por un demonio no puede confesar que Jesucristo es el Señor, y le tiene terror a la frase, la sangre de Cristo tiene poder. Que es una frase real, ¿verdad? Oh, porque sí. hay una disyuntiva de que no se dice la sangre de Cristo tiene poder. Maciel, yo he escuchado esto. Sí, bueno. Pero es una frase real. Es una frase real que este servidor que está aquí la ha acuñado a través de lo largo y ancho de su vida ministerial, y que ha visto la gritería que se forma en gente poseída demoníacamente hablando cuando escuchan esa frasecita. Sí, porque ellos pensaron que la sangre de Cristo era la pérdida de Cristo, el fracaso de Cristo, y la sangre dio la victoria porque derramó su sangre para la remisión de los pecados. La gente tiene que leer la epístola a los Hebreos para que la puedan, y después la de los Romanos para que puedan mirarla bien. Qué bien. Entonces, cuando hablamos de esta estructura redaccional de los evangelios, nos damos cuenta que los evangelios no se escriben primero porque los autores de los evangelios y las comunidades que trabajaron en esas redacciones en el siglo I se dedicaron más a predicar que a escribir. Porque eso fue lo que le dijo Cristo. Cristo nos dijo, siéntense a escribir. Dijo, proclamen este evangelio. Porque si lo proclaman y todo el mundo lo conoce, entonces yo regreso. Entonces, ¿qué dijeron? Queremos ver a Cristo, vamos a proclamarlo para que Cristo regrese. Pero Cristo está hablando de un regreso después de unos cuantos años, porque son muchos los seres humanos que tenían que conocer el evangelio. No era meramente el mundo conocido por el discipulado. Cuando los discípulos y los seguidores de los discípulos, en algunos casos los discípulos de los discípulos, como lo es Marcos con Pedro, deciden que aquellos que estaban predicando ven y son testigos que los que estaban predicando el evangelio empiezan a ser arrestados, ejecutados, muertos. Muchos de ellos se sientan y empiezan a escribir para que dejan un legado para las futuras generaciones. Y por eso los evangelios son más tardíos que las epístolas de Pablo. Pablo se convierte, quiere rápido predicar, porque ha encontrado en Cristo el Mesías del cual él tanto había estudiado. Y aquí tenemos algo interesante, que no es que Pablo llegó a Cristo por lo que estudió, sino por lo que experimentó, y lo que experimentó tuvo fundamento en lo que estudió. Y eso lo convirtió en un testigo implacable para los enemigos de Jesús. Porque estábamos hablando de una persona altamente preparada, que lo que le faltaba era encontrarse con Cristo. Al encontrarse con Cristo, toda su preparación entonces tuvo sentido, tuvo el valor que él mismo no le podía dar. Y al punto que él mismo plantea, todo lo tengo por basura, con tal de tener a Cristo. Quiere decir
que él menospreció lo que tenía, que lo que tenía no servía. No. Que lo que tiene no sirve a menos que él tenga a Cristo. Y teniendo a Cristo, lo que tiene sentido. Entonces, en las redacciones paulinas, que empiezan fácilmente en el año 50, aunque tengo que decir a los hermanos, ¿verdad?, que los rollos de Qumran, que se encontraron en el siglo pasado, en la zona del Mar Muerto, todavía están bajo investigación porque son muchos y los han ido desmantelando poco a poco, ¿ves? Por la condición en la que se encuentran. Recientemente se estudió uno, se evaluó, se filtró por término de tiempo y se encontró un fragmento del Evangelio de Marcos en Qumran que data del año 53. Son 20 años después de la resurrección. Eso es filete miñón. Bien, pero en las epístolas paulinas, Pablo, en el capítulo 15 de la primera epístola a los Corintios, y los Corintios son de ascendencia griega bajo el Imperio Romano, y es una de las 5 ciudades más importantes del Imperio griego. Y ustedes, los Juegos Olímpicos tienen 5 anillos. Esos 5 anillos son los 5 estados griegos que competían entre ellos. ¿Por qué se celebra cada 4 años? Porque durante 4 años cada estado tenía sus competencias. Tebas tenía sus competencias, Corintios tenía sus competencias, Atenas tenía sus competencias, Esparta tenía sus competencias, y al 4º año los mejores atletas de cada estado competían entre todos ellos, y por eso se llamaban Juegos Olímpicos, porque se celebraban en honor a los dioses del Olimpo. Corintio era una de esas ciudades, y Corintos era una ciudad próspera y poderosa, y Pablo escribe una de esas epístolas cerca del año 56, 57, en el verso 8 del capítulo 15. Vamos a leer un poquito antes porque es interesante. Dice, que verso 3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. No lo que me dijeron, lo que he recibido. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. La gente, sí, pero Pablo no caminó con Cristo. Bien. Vamos a coger la tumba como punto de partida hacia adelante y hacia atrás. Pedro, Juan, Andrés, Jacobo, Felipe, Natanael, de la tumba para atrás, porque ellos conocen a Cristo desde el inicio del ministerio. Llegan a la cruz, ven la tumba, Cristo resucitado, y siguen adelante. La tumba vacía. Para adelante. Pablo, Lucas, Timoteo, Bernabé, Apolo, medio mundo. Pablo no me va a escribir en sus epístolas de los eventos que Cristo hizo en su ministerio, porque ciertamente no caminó con él. Pero en sus epístolas, Pablo me da un sinnúmero de detalles de la persona de Jesús que no hubiera sido posible escribirlo a menos que lo conociera. Y que coinciden con detalles de gente que caminó con Jesús. O sea, Pablo tiene un conocimiento de Jesús sin haber caminado con él. Segundo, gracias a Pablo que se convierte, sus escritos son después de la resurrección, porque ahí es que se encuentra con Jesús, y a él le tenemos que dar el elemento del agradecimiento, porque su escritura es post-resurrección, lo que implica que nadie está en una mejor posición para escribir sobre un Cristo resucitado que el mismo Pablo. Tiene la óptica de perseguidor y la óptica de seguidor. Estuvo en los dos lugares. Y entonces eso lo pone en una mejor posición que cualquier otro escritor. Dice, pues a este que yo perseguí,
a la gente que yo perseguí de él, porque anunciaban que él estaba vivo, pues resulta ahora que se me apareció el que yo estaba persiguiendo para decirme que qué estoy haciendo. Él escribe y dice, y que apareció a Cefas, que se cree que es uno de los caminantes de Emaús, y que la esposa de él estuvo en las que, perdón, este no es de los de Emaús, este es el que la esposa de él estaba con María Magdalena cuando fueron a la tumba, encontraron la tumba vacía. Dice, se le apareció a Cefas, y después a los 12, ahí tenemos que meter el freno, porque ya no eran 12, Judas se había ahorcado, quedaban 11. Sí, pero después echaron suertes y nombraron a Matías. O sea que Cristo ascendió a los cielos y después se le apareció a los 12. Eso es, Cristo se apareció después de haber ascendido. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos aún viven y otros ya duermen. 500 personas. O sea, son 500 personas viendo un fenómeno. Por eso es que el evangelio se expandió y la resurrección de Cristo cobró vida. Porque un fenómeno que ve 500 personas se multiplica por miles. Vamos a un ejemplo aquí. Cuando uno de nuestros programas de En Ruta lo conectan 800 personas en vivo. Eso es bueno. Buenísimo. Bueno, Claro. imagínate tú, ¿por qué es que es bueno? Porque 800 lo multiplicamos, ¿por qué factor? Por miles, porque esos 800 van y le hablan a otro y dicen, tienes que ver este programa grabado, tienes que ver esto y lo otro. Se sigue la voz, no lo puede tener. Ahora imagínate 500 personas que de momento ven a Cristo resucitado, que lo conocían y dijeron, mira, Cristo está vivo. Y yo lo acabo de ver. Eso es algo que tú no te puedes callar. No te lo vas a poder callar. Es como cualquier sorpresa que tú vives, tú la compartes con todo el mundo, la gritas, vas corriendo por todos lados. Bueno, pero ahora se pone mejor. Y después apareció a Jacobo. Bien, ¿quién es este Jacobo? Esta epístola es del año 50 y pico. 55, 56, 56, 57, por ahí. Jacobo aquí se traduce en otros textos en Santiago. Pero este Jacobo no es Jacobo el feo, tampoco este es el hermano de Juan, porque el hermano de Juan, los hijos de el trueno, Zebedeo, Herodes Antipas, tetrarca de Galilea, lo ejecuta en el año 44. El hermano de Juan es el primer discípulo que ejecutan. Y fue viciosamente. Lo arrestó y porque estaba anunciando a Cristo, lo mataron, se acabó. Entonces, ¿quién es este Santiago? Este Santiago es el de la epístola de los Gálatas. ¿Quién es ese? Este Santiago es el de la controversia en el libro de los Hechos. ¿Quién es este? Este es un hermano de Jesús. Hay otro que se llama Judas, que no creía en Cristo, que le había dicho a María que lo callara porque lo iban a matar a todos. Y de momento, de no creer en Jesús, de no querer saber quién es Jesús, ahora dirige la iglesia en Jerusalén. Este es el que le dice a Pedro que no se puede juntar con gentiles. Este es el que le dice a Pablo que los gentiles tienen que cumplir con la ley, que tienen que circuncidarse y guardar el sábado. Este es el que le dice a Pablo, si tú quieres predicar a los gentiles, pues vete tú y no cuentes con nosotros. Este Santiaguito, pues la gente piensa que Pedro dirigió la iglesia en Jerusalén. Pedro es un predicador itinerante. Pedro estaba en Jope cuando Cornelio lo mandó a buscar, subió a Cesarea Marítima, llegó hasta Roma. Pedro no está dirigiendo la iglesia, Pedro está proclamando porque su Señor le pidió que predicara. Pero este líder se queda en Jerusalén. ¿Y cómo usted puede explicar un individuo subversivo, rebelde, totalmente en contra del ministerio de Jesús, que ahora esté dirigiendo a la iglesia y con tanto celo esté diciendo que esto es exclusivamente los judíos, que tiene que ser para los judíos?
porque es una posición que no es mala, es que quiere conservar lo que tiene. Bueno, lo que pasó en el medio fue que se encontró con un Cristo resucitado. Y ahí está Pablo diciéndolo, porque Pablo lo conoció. Y se le apareció a Santiago. Y dice, y se le apareció después a todos los apóstoles. Porque la gente piensa que los apóstoles nada más son los 12 iniciales, incluyendo a Matías, pero había más. A Bernabé es considerado un apóstol. Pablo es un apóstol. Entonces el apostolado no es un título de jerarquía que se dio en el libro de los Hechos. Es un título de servicio. Okay. ¿Sí? Es un título de grandeza. Los apóstoles son los que mandan. No, al contrario, en el libro de los Hechos los apóstoles son los que sirven. Porque ellos van, vienen y organizan la iglesia y trabajan para la iglesia. Okay. ¿Por qué yo digo eso? Lo digo sin ánimo de crear controversias con nadie. Es que claro, la raíz de la palabra griega es apostolos. Y apostolos significa los que son enviados. Entonces, sustituimos a apóstolos o apostolos por los que son enviados. Y entonces baja el texto y dice, y las personas vieron a los que fueron enviados, a los apóstoles, a venir donde ellos. Fueron enviados a que a proclamar la palabra. En algunas traducciones se interpreta como los que comparten una misión. Entonces son los comisionados, porque un comisionado es alguien que comparte una misión. También se les llama embajadores. Lo que pasa es que en ocasiones hay algunos ministerios que se consolidan en una sola persona. Y una persona puede ser un apóstol que esté fundando iglesias, abriendo obras, que esté en el campo misionero, y entonces está obrando como un apóstol. Pero ese no es un título jerárquico, de decir que porque soy apóstol estoy al lado de Jesucristo. No, todos estamos al lado de Jesucristo. De igual forma, el que llegó ayer al evangelio, sucio, del alcoholismo, de la drogadicción, de la prostitución, del homosexualismo, del lesbianismo, de donde venga, tan pronto la sangre de Cristo lo limpió, está en igualdad de condiciones que el que lleva 40 años en el evangelio. Porque el filtro de Cristo pone en igualdad de condiciones a los creyentes. Esto no es Amway, perdonando el anuncio. Esto no es ninguna corporación multinivel, donde por la gente que yo convierto, lo que yo hago, los títulos que tengo, los ministerios que poseo, me van poniendo en un sitial. No, al contrario, tenga cuidado porque mientras más responsabilidades ministeriales usted tenga, más se le va a pedir. No es que usted va a mandar más, es más que usted se va a pedir. Así que uno debería tener un poquito más de cuenta con esto, igual que el concepto de la santidad. El concepto de la santidad no es un nivel de espiritualidad. La santidad es un proceso que trabaja y compite con uno mismo. Donde yo estaba hace 5 años con relación a mi relación con Cristo y donde yo estoy hoy con relación al Señor. He crecido, pues entonces tengo más santidad. Pero la santidad no es que yo, por más que me proteja y me cubra, estoy en una mejor condición espiritual que este pobre desdichado que está aquí, que no está igual que yo. ¿Entiendes? Eso no es así. Eso no es así porque la santidad a mí no me salva. Me salva a Cristo. Y Cristo me lleva al proceso de ser un mejor creyente todos los días por su gracia, que me permite entender que una caída es el mejor momento para yo procesar lo que pasó, crecer y no volver a caer. Y usted me ve a mí que yo me muevo de un lado a otro en todas estas cosas porque hay tantos entuertos corriendo por tantos lados y yo no soy un experto realmente. Yo lo que quiero es que usted entienda que yo estoy viviendo una vida cristiana que yo quisiera que usted la viviera en gozo, en paz, en armonía, en perdón, en reconciliación. El evangelio no puede ser una carga para la gente. Y yo creo que esta gente de la iglesia primitiva predicaba esta resurrección con tanta libertad, porque eso era lo que estaban viviendo y lo que estaban experimentando. Termino. Y Pablo dice, y después a mí, como a un abortivo.
¿Qué es lo que hace que Pablo sea quien es? Que Cristo lo tomó en consideración, se le apareció para que proclamara las buenas nuevas de un evangelio desde la base de la resurrección y no desde la doctrina. Que el Señor les bendiga en esta mañana. Wow, hermosa palabra. Agradecemos a todo el que se conecta al 97.7. Hoy tenemos 1500 ahí pegaditos vía Facebook. Comparte este video, no se quede con esta enseñanza solamente para usted. Compártela para que otro también, ¿verdad?, reciba la bendición y crezca en el conocimiento del Señor. Pudiéramos decir que más o menos algo en esta dinámica, pero presencial, lo vamos a tener en el crucero de 97.7. Sí, esto y mucho más. Mucho más. Seguro, mucho más, porque ya nosotros de antemano sabemos para dónde vamos, conocemos la ruta, sabemos qué pasó en esa ruta. Qué bien. Tenemos entonces el texto bíblico, pero le vamos a añadir el elemento histórico, porque el elemento histórico enriquece el bíblico. El bíblico, el que tiene fe, no necesita nada más, pero nunca está de más un aprendizaje complementario para poder entender dónde la Biblia tiene sentido en términos de la historia. Y este siglo I, que es el siglo más importante del cristianismo, es parte de la ruta que vamos a hacer en el crucero de Nueva Vida. Excelente. Excelente. MagdielNarváez.net. Correcto. Y el galileo.org. Gracias, Magdiel. A Bendiciones. ustedes. Dios les bendiga. 97.7. When the best of me